En este vídeo voy a compartirte una herramienta súper poderosa para que apliques en tu camino de crecimiento personal. Es una herramienta que a mí en lo particular me transformó por completo la visión de la vida y sobre todo que transité desde un estado de ansiedad hacia un estado de paz interior. Muchos de mis alumnos también al aplicar esto en sus vidas han transitado de esos estados insalubres de ansiedad, de rumia mental, de sufrimiento hacia unas vidas completamente diferentes, con relaciones sanas, generando su propio dinero y transitando también por esos estados de paz interior. Tú también puedes conseguirlo y te voy a compartir esta herramienta para que empieces a aplicarla. Son los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia. Un doctor, el doctor Hopkins, habló de esto y él explicaba cómo transitando desde unos niveles de conciencia más densos que tienen que ver con el temor, con el miedo, transitando pues emociones como la culpa, la rabia, la vergüenza, la crítica, el juicio, todas esas emociones y pensamientos densos, como al ir transitando desde eso hasta estados de conciencia más elevados como la gratitud, el amor, el perdón, la alegría, todas esas emociones y pensamientos que son más sutiles, al transitar de esa densidad hacia grados más sutiles de conciencia, empieza a transformarlo todo. ¿Por qué? Porque para mí el secreto de la vida está en subir el nivel de conciencia y que la ley de vibración entre en juego. Cuando se habla de la ley de atracción, en muchas ocasiones sí se habla de los pensamientos, cómo atraen, los pensamientos son imanes y cosas que atraen, también las palabras, la palabra en el universo es ley y todo lo que dices se empieza a densificar, así empiezan los textos sagrados y Dios dijo y el logo se hizo carne, ¿sí? Porque la palabra, que es sutil, se empieza a densificar y por supuesto la emoción, que es la gasolina de la ley de atracción, ¿no? La emoción, el sentir por anticipado y todo esto es la lógica de la ley de atracción. ¿Qué sucede? Que los pensamientos, las palabras y las emociones simplemente es la exteriorización de ¿qué? De un nivel de conciencia. Piénsalo de esta manera. Las personas que transitan por niveles de conciencia más densos, personas que se quejan, que se hacen las víctimas, que enjuician, seguramente si estás viendo este vídeo es porque ya te has dado cuenta que quizás antes estabas ahí como están atrapados en esa carrera de la rata, como esa pescadilla que se muerde la cola. Hay muchísimas personas hoy día atrapadas ahí. ¿Y qué sucede? Que cuanto más te quejas, más enjuicias, la vida, el universo, por ley de atracción, te envía lo similar. ¿Para qué? Para reafirmar tu nivel de conciencia. Si te quejas, te van a llegar más cosas para quejarte. En esos niveles de conciencia llega lo similar. Como te decía, los pensamientos, las palabras y las emociones sí atraen, pero detrás de eso está la conciencia. Una persona con un nivel de conciencia muy bajito, ¿qué pensamientos tiene? ¿Qué palabras salen por su boca? ¿Y qué emociones está sintiendo en coherencia a eso? Con lo cual, ¿qué va a traer? Lo mismo. El secreto de la ley de atracción para atraer más dinero, mejores relaciones, estados más salubres, estados de paz interior, el secreto de eso está elevar el nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque con niveles de conciencia más altos, tu mente te va a disparar pensamientos que tengan que ver con la gratitud, con el amor, con el aportar, con el dar valor. Y si tu mente te tira eso, las palabras que son el pensamiento hablado que salen por tu boca van a hacer que por vibración atraigan cosas diferentes. El mismo Albert Einstein decía, si quieres cosas diferentes, haz cosas diferentes. Pero para hacer cosas diferentes necesitas pensar, hablar, sentir diferente. Y detrás de todo eso que está la conciencia. Por eso integrar esta herramienta en mi vida me transformó por completo. Pasé desde un estado de juicio, de crítica, de hacerme la víctima, de quejarme por todo, de culpabilizar a todo lo de fuera por mis estados emocionales, a responsabilizarme de todo eso y darme cuenta que simplemente el universo, tu vida, es un reflejo de lo que tú sientes, piensas y emanas desde dentro. La misma física cuántica, si has escuchado eso del efecto observador, lo puedes buscar, es súper interesante cómo te explica que simplemente la realidad no existe, es una proyección de lo que tú piensas, sientes y dices. ¿Cómo experimentas esto? Súper fácil. La próxima vez que estés en una escena, por ejemplo, estés en la playa o estés en un parque o estés en un lugar con más personas, date cuenta de esto. Te vas a dar cuenta que ante la misma escena, ante la misma realidad, cada persona lo está viviendo diferente. Por ejemplo,
Vamos a tomar, por ejemplo, una escena de playa, un día soleado de playa, donde hay unos niños jugando y esos niños que están experimentando la realidad como diversión, como juego, están gozándola ese día. Por ejemplo, igual hay una persona que se ha quemado con el sol y está experimentando el dolor de la piel. O por ejemplo, hay una pareja discutiendo y están experimentando el enojo, el enfado. Sin embargo, es un contexto de playa para todos. Pero cada uno, en función de su experiencia y su representación interna, está viviendo eso diferente, con lo cual le afecta de diferente manera. En sí, si tú llevas ese ejemplo a tu vida, te vas a dar cuenta que tu vida es como una película y que cada escena, cada momento representa simplemente una proyección de lo que tú estás experimentando dentro. Esto es el efecto observador. Si tomas tu vida como un videojuego, tomas tu vida simplemente como un juego, una partida donde tú eres el avatar, el protagonista y puedes ir modificando escenas en función de cómo cambies tu representación interna, te vas a dar cuenta que puedes ir modificando ciertos aspectos para mejorarlos. Y todo esto tiene que ver con la conciencia donde tú transitas. Como te decía, el doctor Hopkins puso en una tabla en representación los diferentes niveles de conciencia desde esa inconsciencia, desde ese estado que tiene que ver con el miedo, la ira, la rabia, el dolor, crítica, juicio, la falta de responsabilidad, la queja, el victimismo, son cuestiones que mucha gente están dormidos en esa inconsciencia. Piensa que como automatismo de la mente, la mayoría de las personas que hacen juzgar, criticar, quejarse, y esto tiene que ver porque la mente tiene ciertos automatismos que si eres inconsciente y no eres consciente de esa máquina o de ese software mental, tu mente te va a tirar ciertos automatismos que son la crítica, ¿vale? El juzgar, el huir o la espera, la procrastinación. Esto tiene su sentido porque si piensas en un animal que hace cuando está en peligro, ataca, huye o se paraliza. Un animal ataca, huye o se paraliza. Ataca, ¿qué es? Entra en enfado, criticar, juzgar. ¿Sí? Un comportamiento humano que tiene que ver con un ataque sería entrar en conflicto, juzgar, hacer responsable al otro. ¿Sí? Atacar, esos comportamientos humanos tienen que ver con el miedo. También el animal que hace, huye, no afronta, esconde la cabeza, sería como justificarse, quejarse, justificarse. Yo lo llamo los quejoinomanos, los que se están quejando todo el día, y también esas personas que se están a cada momento justificando, los esqueístas y los peronistas. Es que, pero, es que, pero, son personas que todo el día se están justificando con un es que y un pero continuo de que eso no lo pueden hacer. Simplemente son automatismos de la mente. O también ese animal que se queda en parálisis, en espera. Procrastinación, ya lo haré. Procrastinación, ya lo haré. Son automatismos de tu mente, son niveles de conciencia muy densos donde tu mente simplemente actúa por automatismos y no te das cuenta de que estás completamente abducida, atrapada por tus pensamientos. Son niveles de conciencia donde transitas desde ese temor, desde ese miedo y ahí simplemente se emanan emociones como la rabia, el odio, la ansiedad, el juicio, el sentirse, por ejemplo, atacado por los demás, es un estado completamente inconsciente. Si estás viendo este tipo de contenido, ¿qué sucede? Que ya estás poniendo conciencia a esa inconsciencia. Es la siguiente fase. Hacer consciente lo inconsciente, darte cuenta de que te estabas quejando, que estabas enjuiciando, que estabas victimizándote, que estabas justificándote, que estabas atacando, que transitabas todo el día en esos estados insalubres. Hacer consciente lo inconsciente hace que ya te estés liberando de eso. Precisamente hay una frase que dice, cuando haces consciente lo inconsciente, se empieza a liberar todo eso de ti. Así que date cuenta, esto lo dijo el doctor Carl Gustav Jung, donde decía que si tú no haces consciente lo inconsciente, la mente subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso decía este maestro de la mente también, y significa que cuando tú simplemente te das cuenta, soy consciente de que yo me comporto así, soy consciente que me estaba quejando todo el día, que me estaba justificando, que estaba procrastinando, que no hacía lo que tenía que hacer. Son automatismos de tu mente y al hacerlo consciente ya estás subiendo el nivel de conciencia. Ciertos comportamientos o viejos comportamientos te anclan unos niveles de conciencia muy bajos. ¿Y qué sucede? Que es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando más te quejas, más enjuicias, más criticas,
el universo te envía lo similar, más experiencias para ratificar tu conciencia. Cualquier meta que tú quieras alcanzar en la vida, sea de dinero, sea de relaciones, sea de salud, cualquier meta que quieras alcanzar en lo particular, va a ser la consecuencia, el resultado de tu nivel de conciencia. Es cierto que palabras, pensamientos y emociones atraen, sí, pero detrás de eso recuerda qué conciencia necesito elevar, transitar, pivotar desde un nivel de densidad conciencial hasta un nivel de sutilidad conciencial. Es que te vayas dando cuenta y salgas de esa densidad y subas hacia unos niveles de conciencia más sutiles, más altos. Yo a esto se lo explicaba a los niños de forma muy sencilla con el termómetro. ¿Qué es el termómetro? Simplemente, si tú trazas delante de ti una barrita vertical, puedes simplemente visualizar como un termómetro, y yo les decía a los niños que las partes de más abajo estaba pues como más las temperaturas bajas, donde estaban los virus que te hacían ponerte malito, ¿sí? El virus de la queja, del juicio, de hacerte la víctima, de no ser responsable, de enfadarte, de sentir rabia, ira, todo eso eran la parte de abajo del termómetro, y ahí es donde tú te pones malito. Es como esa parte del termómetro donde está la enfermedad, donde no te sientes bien. Y que cuando tú empiezas a subir los niveles más altos hacia arriba, pues te empiezas a sentir con alegría, te empiezas a sentir mucho mejor. Si trazas, por ejemplo, esa línea vertical de 0 a 100, pongamos, para comprender de 0 a 100, te puedes dar cuenta que en 50 estaría la mitad, y de 50 para abajo sería un nivel de conciencia bajo. Sería estar inconsciente y transitar todos esos pensamientos y estados insalubres. Sería vivir de forma inconsciente. De 0 a 50 tendrías una baja vibración. Y como lo similar va trayendo lo similar, si tú transitas esos estados mentales y emocionales, vas a traer lo similar. ¿Para qué? Para ratificar tu conciencia. Cuando tú vas despertando, cuando te vas dando cuenta de que tenías ciertos comportamientos, ciertos miedos, simplemente vas subiendo el nivel de conciencia. ¿Y qué empieza a pasar? Que empiezas a comprender, a aceptar y a reconocer que las experiencias están ahí para algo. En general, la mayoría de las personas culpabilizan a lo de fuera, y lo que hacen es entender que eso tiene poder sobre ti, que el otro te hace daño, que el otro te critica, que el otro te juzga, que tengo ansiedad porque ese me ha dicho o porque la empresa me han hecho, y no tienen ninguna responsabilidad afectiva sobre sí mismos. Cuando transitas a partir de 50 para arriba, ya de qué te empiezas a dar cuenta, de que eres 100% responsable de lo que pasa en tu camino, de lo que pasa en tu vida, y empiezas a, uno, aceptar. Acepto que esta experiencia está en mí. En general, lo que nos pasa a los seres humanos es que nos gusta una cosa, pero detestamos la contraria. Nos gusta mucho el verano, pero no nos gusta el invierno. Entonces, somos felices en verano, pero somos infelices en invierno. Y esto nos pasa, por ejemplo, con la salud y la enfermedad. Obvio que nos gusta la salud, pero no nos gusta transitar la enfermedad. Sin embargo, en el universo, piensa que no hay errores de diseño. Los polos negativos están para que lo experimentes. En el universo dual donde vivimos, donde se aplica la ley de polaridad, la temperatura es el mismo fenómeno en diferente grado. El frío y el calor son el mismo fenómeno. En el universo no existen los errores de diseños. Los polos negativos, la enfermedad, las quiebras, la soledad, el sufrimiento, está ahí para que lo experimentes. ¿Cómo sabes que se ha hecho de día? Porque has transitado el polo contrario, la noche. ¿Cuándo valoras la salud? Cuando estás en la enfermedad. En el universo existe una inteligencia superior, es tu conciencia, tu parte más espiritual, tu parte, tu esencia, tu alma, tu espíritu, la inteligencia divina, que sabe lo que te tiene que poner delante para que tú experimentes el polo negativo. ¿Por qué? Porque es la habilidad que tú necesitas desarrollar. Para que puedas comprender esto a nivel un poquito más profundo, hubo un experimento científico donde a las mariposas, cuando nacen en una telita, es como el líquido amniótico de los bebés, nacen en esa bolsita, pues como a las mariposas nacen en esa telita donde ellas van dentro, los científicos con un bisturí cortaron esa telita. ¿Y qué sucedió? Que las mariposas salieron fuera de la telita, dieron unos botecitos y comenzaron a morir. ¿Qué experimentaron aquí? Que las mariposas, cuando rompen la tela por ellas mismas, desarrollan una fuerza en las alas, y esta fuerza que desarrollan en las alas hace que cuando salen fuera de la tela, sus alas puedan volar alto y depender de sí mismas. ¿Cuáles son tus pruebas?
¿Cuáles son tus momentos de experimentar ese polo negativo? Son las resistencias que tú tienes que aprender, como las mariposas que necesitan desarrollar esas habilidades en las alas. Detecta qué te está poniendo esa inteligencia superior divina en ti, qué desafíos te está poniendo. Acéptalos y compútalos como un maestro. ¿Qué me viene a enseñar el maestro? Normalmente, cuando a la mente no le gusta algo, ¿qué hace? Lo define como verdugo. El otro me hace, es un verdugo, me trata mal. Esos son niveles de conciencia muy bajos. Cuando tú subes el nivel de conciencia, ¿qué empiezas a considerar? Que lo que antes te molestaba, te rompía, ahora te hace crecer, te ha traído algo dentro de ti. Si todavía no puedes integrar esto, es que todavía necesitas subir el nivel de conciencia para llegar a integrar esto. No hay verdugos, sino maestros. ¿Qué me está mostrando el maestro? ¿Quién es el maestro? Una enfermedad, alguien que me hace daño, alguien que me está mostrando eso. Simplemente es un espejo que te está llevando dentro a que desarrolles de ti una sanación, una habilidad. Detecta quién es el maestro, quién está siendo el maestro en tu vida. Muchas personas que llegan a mí y me cuentan que están atravesando experiencias difíciles o dolorosas. Simplemente el darte cuenta, el poner conciencia, el reconocer eso, reconocimiento es liberación. Y cuando tú reconoces que simplemente es un maestro que viene a darte un mensaje. Piensa que un cartero, cuando te trae una carta, si tú, por ejemplo, no le abres la puerta, te trae un mensaje, no le abres la puerta, al día siguiente te va a volver a tocar. Y al día siguiente, si tú no le abres, tercer día te va a volver a tocar la puerta, porque tiene una carta para ti, tiene un mensaje. Los maestros son mensajeros que vienen a darte un mensaje, pero te empeñas en resistirte, en no escuchar. Y lo que resistes persiste. Aquello que no quieres aceptar, no lo quieres reconocer, no quieres darte cuenta que eso está ahí para algo, empieza a persistir y ese mensajero cada vez te va a tocar más fuerte la puerta. Y cada vez más fuerte y más fuerte. Por ejemplo, no sé si alguna vez te ha pasado esa experiencia de que te empieza a doler la cabeza. Te empieza a doler la cabeza y tú qué haces. Pastilla, pastilla, pastilla. Ese dolor de cabeza te está diciendo algo. Ese síntoma te está hablando, es un mensajero, es un maestro que te viene a enseñar algo. No sé si te está diciendo que descanses más, que te ames más, que te atiendas más, que te prestes más atención, algo, que frenes, algo te está diciendo ese dolor de cabeza. Pero nos empeñamos en no escuchar. Y recuerda esto, lo que resiste, persiste. Lo que no quieres aceptar se va a convertir en algo amplificado que cada vez te va a tocar más fuerte. He conocido personas que desgraciadamente empezaron con un dolor en el cuerpo, un dolor de cabeza, y que eso se fue amplificando hasta que tuvieron problemas graves de salud. ¿Por qué? Por no escuchar el mensajero, por no escuchar al maestro. Y para esto tienes que ampliar el nivel de conciencia. Si puedes llegar y a entender todo esto, es que ya estás en un nivel de conciencia más alto. Escríbeme también en comentarios si puedes llegar todo esto a entender si lo estás ya amplificando en tu vida, si lo estás integrando, porque esto es transformador. Cuando ya tienes estos niveles de conciencia más altos, empiezas a considerar a las personas como maestros, qué tengo que aprender de esto, qué me está mostrando de mí, qué habilidad estoy desarrollando por experimentar este polo negativo, empiezas a disolverlo en ti y esto empieza a tomar posibilidades de solución. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que por ley de polaridad empieza a transitar de este polo a este otro polo. Muchos de mis alumnos, cuando me vienen obviamente en esa polaridad negativa, empezamos a tender a escuchar ese mensaje que tiene el maestro. Eso simplemente por reconocerlo, por aceptarlo, por transitarlo, por vivirlo, empieza que simplemente empieza a moverse. Y esto es algo que puedes experimentar por ti mismo. Aceptación, reconocimiento, transición, experimentación de el invierno, de la noche. Experimenta eso, reconócelo, transítalo y descubre para qué está esto en mí. ¿Qué necesito aprender? ¿Cuál es la intención positiva de esto? ¿Qué me está mostrando? Y en cuanto tú pones esto, te vas a dar cuenta que por ley de causa y efecto se empieza a mover, se empieza a mover. Quizás no a solucionar, quizás no a resolver, pero ya se empieza a mover. Y en ese movimiento que empieza a tener la experiencia, ahí empiezas a tener posibilidades de solución. Y ahí ya yo donde metemos técnicas, herramientas, posibilidades donde trabajamos con la mente, pero al menos ya has subido la conciencia entendiendo que
todo lo que te sucede está proyectado por tus pensamientos, palabras y emociones y que eso te viene del nivel de conciencia que tengas. ¿No te gusta eso que ves? Detecta ese polo negativo para que tienes que desarrollar, responsabilízate al 100% de eso y la energía de la experiencia va a cambiar por completo. Recuerda, para mí, el secreto de la vida son los niveles de conciencia. A mayor nivel de conciencia, menos sufrimiento. A más densidad, a más bajo nivel de conciencia, más sufrimiento tenemos en la vida. ¿Por qué? Por apegos, por miedos, por resistencias. Así que para transitar de ese espacio del sufrimiento denso, de pensamientos, de ansiedades, de emociones densas, ir subiendo hacia estados más de paz interior, de paz contigo misma, de aportar a los demás, de dirigirte también hacia eso que has venido a hacer. Simplemente pon atención a este paso de lo denso a lo sutil, de esos estados de queja, de juicio, de víctima. Ve responsabilizándote y sobre todo detectando en qué polo estás, quién es el maestro, qué te ha venido a enseñar, qué tienes que aprender de ahí y empieza a dirigirte hacia esa dirección y te vas a dar cuenta que la experiencia, que las energías empiezan a cambiar por completo. Integra esta herramienta en tu vida, escríbeme por comentarios si ya lo has experimentado, si ya estás en este ascenso de conciencia y te veo pronto.